pues que cursan las letras internacionales, ¿no? Y nos vienen y nos dejan algo de sí, ¿no? En este caso vamos a hablar de Howard Phillips Lovecraft. Nace en Providence, Rhode Island, el 20 de agosto de 1890 y fallece en Providence en 1937 a sus 47 años. Hágate cuenta que hace 10 años renuncié a mi trabajo en la PGR por cuestiones personales. Recuerdo que no me pagaron la última semana que trabajé ahí. Tenía solo 5,000 en la tarjeta. Pensé que era suficiente en lo que encontraba otro sitio donde desempeñar mi profesión de abogado. Era muy inocente. Al llevar mis solicitudes al centro, me detuve en la librería Cosmos, que se encuentra justo a unas cuadras de aquí. Esa librería era un bello lugar y vi dentro de toda su gama de libros una colección, los cuales me habían recomendado contactos góticos de la Ciudad de México en internet en aquella época, ¿sí? Así que me compré 2, después 4 y así todos los cuentos de Lovecraft que me acompañaron a evadir un poco los acontecimientos tristes que me encontraba viviendo. Lovecraft es un personaje desencantado, no conoce a su padre, su madre lo asfixia, hay una neurosífilis en la escena, las cosas no le salen como él quisiera, no puede ser solvente, sus habilidades no le permiten obtener ingresos, se enamora, se casa, se separa porque no hay solvencia que le permita vivir como un caballero inglés. Se encierra en las palabras, se aferra a la escritura, quiere vivir de su obsesión, se ve el espíritu en lo que escribe, es más, se ve su imaginación al momento de escribir, él tiene el control al momento de escribir. Regresa a Providence y vive con sus 2 tías solteronas que lo mantienen o algo parecido. Eso acrecienta su obsesión, su escape, su evasión de una vida que lo mastica y lo escupe. Va observando cómo la vejez y la muerte se acercan. Su padre, su madre, primero una de sus tías, tienen que mudarse a otro lugar más pequeño, luego la otra, luego aparece un cáncer estomacal, incluso la muerte por el paso de los eones puede morir. Lovecraft no fue un escritor popular, no pudo escribir cosas vendibles para las revistas yanquis. Le pasó por su mente tal vez por las carencias económicas, porque las carencias económicas hacen pensar en cosas desesperadas para buscar un público más amplio de lectores que puedan acercarse a él, pero se mantuvo fiel a su propósito de aguantar hasta donde pudiera. Estaba desarrollando un método, trabajó su método y lo llevó a cumbres incosteables, la imaginación, a lo invaluable, el horror cósmico. Es un escritor denso, Lovecraft. Es curioso cómo después de un siglo en que pasan modas, en que pasan incontables barreras de idioma y de plasticidad del idioma, siga manteniéndose vigente. Bien, ahí está El Santuario y otros cuentos. Es de la editorial Tomos, la traducción la hizo Mario Cancini. En la página 39 se encuentra Himnos. Himnos llamó mi atención la primera vez que pasé mis ojos, ¿no? Es Himnos, son los dioses del sueño, ¿no? Y Tánatos es el dios de la muerte, son gemelos.
y luego con una epígrafe de Charles Baudelaire, ¿no? Acerca del sueño, esa macabra aventura de todas nuestras noches. Diríamos que el hombre se acuesta cada día con un desafío misterioso, si no supiéramos que es por ignorar el peligro. Curiosa epígrafe, y más aparte me llama la atención que himnos y tánatos son hijos de Nix. Nix es la noche, ¿sí? Y bien, comienza con una exclamación que nos va a ir acentuando el delirio que vamos a empezar a conocer, ¿no? O que los dioses piadosos, si de verdaderamente existen, custodien estas horas en que ninguna fuerza de voluntad ni droga inventada por el hombre puede sustraerme del abismo del sueño. Y ahí termina la exclamación. Hay que recordar que también aunado está pues Baudelaire, ¿no? Y Baudelaire tiene una correspondencia con Edgar Allan Poe. A mí me llama mucho la atención el descubrimiento de Baudelaire, ¿no? Porque encuentra que Edgar Allan Poe tiene la misma respiración al momento en que escribe, y ha de haber sido sorprenderse, darse cuenta, ¿no? Que hasta inclusive llegó a llamarle alma gemela. ¿Y por qué no Lovecraft, dentro de sus experimentos como escritor, quiso encontrar también esa respiración de escritor? La muerte es piadosa porque de ella no se regresa, pero para quien retorna de las esferas profundas de la noche, consciente y desordenado, no puede existir la calma. Me comporté como un demente al tratar de hundirme con tanta vehemencia en misterio, y que nadie osó indagar. Como un demente o una divinidad se comportó este único amigo mío que me condujo y fue delante de mí y penetró finalmente en horrores que se pueden llegar a ser míos también. Recuerdo que nos conocimos en una estación ferroviaria, donde él era el centro de atención de cientos de vulgares curiosos. Estaba inconscientemente, y por la suerte de convulsión, su cuerpo delgado y vestido de negro se había vuelto rígido. Estimo que entonces rodando a los 40, puesto que había honduras arrugas en su pálido rostro consumido, aunque era ovalado y muy bello, rayas grises y en su cabello ondulado y exuberante, y una barba corta y ancha, que en otra época había sido negra como un cuervo. Su frente era blanca como el mármol del Pentélico, y alta y ancha como la de una divinidad. Pensé en mi interior con todo el ímpetu de mi arte escultor que ese hombre era la estatua de un fauno de la antigua Hélade, extraída de las ruinas de un santuario y revividas de algún modo en nuestra época agobiante, solamente para que sintiese el frío y la presión de los años destructivos. Y cuando vio sus grandes ojos negros, perdidos, tuve la certeza de que en adelante sería mi único amigo, el único amigo de alguien que jamás ha tenido amigos, pues comprendí que aquellos ojos habían vislumbrado plenamente la magnificencia y el horror de lugares que están más allá de la conciencia normal y de la realidad. Lugares que yo había adorado en mis fantasías, aunque buscaba banalmente, de modo tal que lo aparté de la gente, y le dije que debía venir a mi casa y oficiar como mi instructor y mi guía a través de los enigmas más hondos, y él aceptó sin decir palabra alguna. Más tarde descubrí que su tono de voz era música,
una música de violas profundas y de órbitas transparentes. Solíamos conversar por las noches y durante el día. Yo esculpía bustos suyos y tallaba en marfil miniaturas de su rostro para eternizar sus distintos gestos. Aquí podemos ver cómo es el artista, ¿no? El personaje, hay un personaje artista que es escultor y aparece el modelo, ¿no? Que él desea, que él quiere, que él necesita que sea su amigo y pues le comenta, bueno, el amigo tiene un rostro muy singular, ¿no? Tal vez venido de otras épocas, tal vez venido inclusive reencarnado de la fantasía, y ya es que él le comenta que pues se acerque a él para que lo instruya, ¿no? Y es que él acepta y comienza a tallar bustos suyos, ¿no? Rostros para poder eternizar sus gestos. ¿Sí? Es interesante porque todo arte tal en esa época era orientado hacia lo eterno, ¿no? Hacia la inmortalidad. Es inútil tratar de describir nuestras charlas, ya que poco se relacionaban con las cuestiones mundanas que los hombres conocen. Versaban sobre ese universo vasto y atemorizante, y de entidades y de conciencia voluble, que anida debajo de la materia, el cuerpo y el espacio, y cuya presencia solo percibimos en ciertos sueños, en esos extraños sueños que van más allá de los sueños que acuden a los hombres comunes y únicamente visitan 1 a 2 veces en la vida a los hombres imaginativos. El ordenamiento cósmico que percibimos consciente se origina en ese universo, tal como una burbuja se origina a partir de la pipa de un payaso. Lo rosa como la burbuja puede rozar su fuente sardónica al ser absorbida por el antojadizo payaso. Los científicos sospechan algo sobre ese universo, pero ignoran todos. Los sabios leen los sueños y los dioses se ríen. Un hombre de ojos achinados ha declarado que todo espacio y tiempo son relativos, y los hombres se rieron. No obstante, incluso el hombre de ojos achinados no llegó más que a sospechar. Yo había deseado y tratado de ir más allá. Mi amigo lo había intentado y logrado en forma parcial, de manera tal que juntos lo intentamos, y con drogas exóticas buscamos sueños espeluznantes y prohibidos en el estudio que yo poseía en la torre de la casa veraniega del viejo Kent. Aquí también encontramos hondas referencias a Baudelaire, ¿no? Porque Baudelaire hablaría de las flores del mal y de los paraísos artificiales. Y recordemos que las flores del mal pueden ser todo aquello que produce esos sentimientos de arrojarse en el ensueño, ¿no? Y salir de esta dimensión y liberarse de esta cortina de la realidad que estamos inmersos, ¿no? Entre los pesares de los días subsiguientes está el mayor de los tormentos, la incomunicabilidad. Nunca podré manifestar lo que vi y conocí durante aquellas horas de hondas investigación, por las carencias de símbolos y sugerencias adecuadas en los idiomas. Aclaro esto porque desde el comienzo hasta el final nuestros descubrimientos solo se relacionaban con las sensaciones que en nada semejaban a las impresiones que en el aparato nervioso del hombre puede captar. Se trataba de sensaciones, pero en su interior habitaban elementos temporales y espaciales inverosímiles, pero que poseían una existencia clara y concreta. Las palabras que mejor expresan el carácter de nuestras experiencias son inmersiones y ascensiones, ya que cada descubrimiento, una porción de nuestra mente, se encinda de todo lo real y lo presente y se lanza por el éter hacia lo noble y lo terrorífico abismo,
atravesando con frecuencia ciertos obstáculos concretos y típicos que solo pueden definirse como vapores viscosos y toscos. Inclusive en obras como Castaneda, Viaje Ixtlán, Realidad Aparte, y todas ellas podemos ver que al momento en que estos chamanes, estos descendientes de los toltecas, en los momentos en que están a punto de acentuar su realidad, de saltar hacia lo que sigue, también lo describen como vapores viscosos, toscos. Inclusive Castaneda los pone como beige, ¿no? Un color beige, que es el que deben de atravesar. Está interesante todo eso. Y también hay algo muy, muy precioso, ¿no? El poder de las adjetivaciones que maneja Lovecraft. Toda palabra parece perfectamente construida para crear este encanto, ¿no? Este hechizo al cual nosotros lectores entramos. Estos viajes negros y materiales los hacíamos a veces solos y a veces juntos. Cuando lo hacíamos juntos, mi amigo iba siempre delante mío. Yo podía captar su presencia incluso aunque careciera de forma, por una suerte de memoria gráfica con la que recordaba su rostro, dorado por una luz extraña, de una belleza incomparable, con sus pómulos lozanos, sus ojos vívidos, con su frente olímpica, su cabello oscuro y su barba tupida. También hay que agregar dentro de la obra de Lovecraft su capacidad de crear atmósfera, su capacidad de descripción. No podíamos percibir el andar del tiempo, porque el tiempo se había transformado para nosotros en algo ilusorio. Sé únicamente que todo aquello había algo muy especial, porque comprobábamos embelesados que no envejecíamos. Nuestras charlas eran irreligiosas y desmesuradamente ambiciosas. Ningún dios, ningún demonio pudo haber anhelado los descubrimientos y conquistas que nosotros proyectábamos en voz baja. Tiemblo hablando de ello y no puedo especificarlo, aunque quiero dejar constancia de que de mi amigo escribió cierta vez sobre un papel un deseo que no quiso formular oralmente, y más tarde me impulsó a incendiar ese papel, y muy asustado se asomó a la ventana para observar el cielo nocturno apasionado. No obstante, quiero señalar únicamente que sus proyectos cifraban el gobierno absoluto de un universo e incluso más, planes en los que la tierra y los astros se desplazaban de acuerdo a su capricho, y suyos serían los destinos de todos los habitantes de la tierra. Sostengo, juro, que yo no compartía anhelos tan extremadamente codiciosos. Debe desestimarse como incierto cualquier cosa que mi amigo haya expresado con sentido contrario, y para que yo soy un hombre tan fuerte como para enfrentarme a las órbitas indescriptibles, puesto que este sería el único modo de lograrlo. Aquí también es interesante ver cómo manejan a la estructura, ¿no? de eso que está a punto de ocurrir, de eso que está a punto de hablar. Utiliza las palabras inconmensurables, imposibles, no nos dice, no nos muestra la bestia, no nos muestra el demonio, no nos muestra el hallazgo, porque tal vez al mostrárnoslo perderíamos el gusto de seguir la lectura, ¿no? Porque ya sabríamos cómo es el monstruo, o cómo es la dimensión, o cómo son las cosas, sino que nos mantiene expectantes a punto de qué va a ser lo que va a ocurrir, ¿no? Una noche la brisa de los espacios ignotos nos hicieron dar vueltas ininterrumpidamente hacia los espacios infinitos que se abren más allá de todo pensamiento y criatura. Una muchedumbre de sensaciones trágicamente incomunicables se lanzaron sobre nosotros, sensaciones infinitas que en aquel momento me llenaron de placer y cuyo recuerdo ha perdido parcialmente, y por otra parte soy incapaz de transmitir a los demás.
Destruimos obstáculos viscosos, traspasamos rápidamente y por último sentí que habíamos alcanzado los lugares más remotos de los que habíamos visitado con anterioridad. Al caer en un océano pavoroso de éter virgen, mi amigo estaba muy delante mío y pude observar la macabra alegría de su lozano, flotante y resplandeciente rostro rememorador. Súbitamente ese rostro perdió forma, se disolvió y luego me sentí arrojado contra un obstáculo que no pude horadar. Era como los otros, pero indefiniblemente más denso, parecía una masa húmeda y gelatinosa. Si es lícito utilizar estos términos para rasgos similares de una órbita inmaterial. Creí que una valla me había detenido, una valla que mi amigo había conseguido traspasar. Luego de varios empeños llegué al término del sueño de la droga y abrí mis ojos terrenos, encontrándome nuevamente en el estudio de la torre. Ahí en un rincón descubrí el cuerpo de mi compañero de viaje recostado y todavía inconsciente, pálido e incomprensiblemente bello bajo la luz verde y dorada de la luna que iluminaba sus rasgos marmóreos. Poco después, el cuerpo del rincón se estremeció y suplicó al cielo que se me permita presenciar otra escena como la que tuvo lugar delante mío. No puedo expresar el modo en que gritaba, ni cuáles fueron las imágenes infernales desconocidas que fulguraron durante un instante en sus ojos negros, llenos de pánico. Recuerdo únicamente que me desmayé y que no volví en mí hasta que él me sacudió imperativamente para que lo ayudase a obturar el horror y la angustia. Ese fue el fin de nuestros viajes voluntarios a las comarcas del sueño. Aterrado y temblando, presa de 1000 premoniciones por haber traspasado la valla, mi amigo estimó que era conveniente que no ingresáramos nunca en aquellos lugares. No se atrevió a relatarme lo que había visto, pero declaró previsionalmente que debíamos dormir lo menos posible. Incluso necesitaríamos drogas para permanecer despierto. Muy pronto comprendí que tenía razón al sentir un pánico incomunicable cada vez que abandonaba el mundo por siempre. Luego, en cada pequeño y necesario periodo del sueño, me sentí más viejo, mientras que mi amigo envejecía con una rapidez incomparable. Es espeluznante ver ante los propios ojos cómo aparecen las arrugas, el cabello de bien en blanco. Nuestro modo de vida se había modificado casi completamente. Mi amigo, cuyo nombre y procedencia nunca pronunciaré, había sido por lo que yo un hombre de vida solitaria, pero ahora lo había embargado un temor desesperado a la soledad. No quería estar solo de noche, ni se calmaba por la compañía de algunas personas. Encontraba sosiego únicamente en las fiestas más concurridas y tumultuosas, de manera tal que hubo pocas reuniones de gente joven a las que no asistiéramos. Nuestra apariencia y edad frecuentemente se resultaban ridículas, lo que a mí me ofendía hondamente, pero mi amigo lo consideraba mejor que la soledad. Tenía un temor particular de estar solo fuera de casa cuando brillaban las estrellas, y si esto fuera inevitable, miraba el cielo de soslayo como si lo persiguiese alguna divinidad monstruosa del cielo. No siempre miraba hacia el mismo lado. De acuerdo con la época, miraba a un punto diferente. En las noches primaverales miraba hacia el noreste, en el estío de una manera casi vertical, en otoño hacia el noreste y en invierno especialmente, en las primeras horas de la madrugada, miraba hacia el este. Las noches de la mitad del invierno eran para él menos espantosas. Recién 2 años después relacioné sus temores con algo concreto. Entonces comencé a observar que miraba hacia un punto específico del firmamento.
cuya diversa posición en las diversas épocas se correspondía a los cambios de dirección de su mirada. Ese punto se situaba cercano a la constelación de la corona borealis. Ahora compartíamos un estudio en Londres. Nunca se nos separábamos y hablábamos continuamente de la época en que habíamos tratado de indagar los enigmas del universo inmaterial. Las drogas, los placeres y el cansancio nervioso nos habían envejecido y debilitado, y la barba y el cabello de mi amigo se habían tornado blancos completamente. Era asombrosa nuestra actitud para evitar un sueño prolongado, porque eran escasas las veces que nos hundíamos más de una o dos en la oscuridad que hoy se había convertido en una amenaza espeluznante. Entonces sobrevino enero, munido de lluvias y nieve. Nuestro dinero era escaso y nos resultaba difícil conseguir las drogas. Habíamos vendido todas nuestras esculturas y miniaturas de marfil y no teníamos recursos para comprar materiales ni voluntad para sincerar los que nos quedaban. Sufríamos muchísimo y un día mi amigo cayó en un sueño muy profundo del que no pude despertarlo. Todavía recuerdo la escena, el estudio, en un altillo lóbrego y solitario, debajo de un alero, castigado por las lluvias, los rítmicos golpes de nuestro reloj de la pared, el latido ilusorio de nuestros relojes sobre el tocador, el movimiento oscilante de una contraventana en algún lugar de la casa, el rumor lejano del urbe, disminuido por la bruma y la distancia, y lo más angustiante de todo, la profunda calma y macabra respiración de mi amigo tendido sobre la cama, una respiración monótona que parecía medir los momentos de temor y angustias primitivos de su espíritu, mientras se paseaba por las órbitas prohibidas, desmesuradas y espantosamente lejanas. Aquí también podemos apreciar la creación de la atmósfera, ¿no? Sus pinceladas, sus colores, cómo engalanan con sus palabras un instante que podría ser pintado y saturado de literatura, ¿no? Pero él, con la precisión de un escritor de oficio, de un escritor que busca y necesita sus elementos para crear una atmósfera, vemos que ese estudio es altillo, lóbrego y solitario, debajo de un alero castigado por la lluvia, los rítmicos golpes de nuestro reloj de la pared, el latido ilusorio de nuestros relojes sobre el tocador, el movimiento oscilante de una contraventana en algún lugar de la casa, el rumor lejano, casi tiene sonido, ¿no? Esa pintura, ese fresco, esos colores en que está realizando su descripción. La tensión de mi custodia se hizo opresiva y una serie de impresiones y asociaciones acudieron a mi mente casi enloquecida. Oí que un reloj daba la hora en algún lugar, no los nuestros, ya que eran las de campanadas, y mi imaginación destrozada halló en ello un nuevo origen para disipadas conjeturas, relojes, tiempos, infinito, espacio. Después mi imaginación volvió a lo circundante, mientras reflexionaba que ahora la corona borealis se elevaba por el noreste, más allá del tejado y la bruma y la lluvia y la atmósfera. La corona borealis, la que parecía atemorizar a mi amigo, aquella cuya circunferencia de estrellas tiritaban resplandecientes por infinitos abismos etéreos. De pronto, mis oídos enfermizamente perceptivos parecieron recibir un nuevo elemento completamente diferente en la alquimia de ruidos ampliados por la droga. Se trataba de un gemido distante, rojo, insoportablemente continuo, que se burlaba, gritaba, llamaba desde el noreste.
Sin embargo, no fue este gemido lo que robó mis facultades y me imprimió en el alma una estampa de horror, de la que quizás no pueda liberarme jamás. No fue eso lo que me instó a gritar y provocó las convulsiones que me obligaron los vecinos y la policía a derribar la puerta. No se trataba de lo que oí, sino de lo que vi, ya que aquel estudio oscuro de cortinas y contraventanas cerradas apareció desde la ominosa dirección noreste una horrorosa luz roja y dorada, una luz que se expandió su brillo por aquellas sombras, sino que únicamente iluminó la cabeza del agitado durmiente, sacando el rostro rememorador de un macabro duplicado, resplandeciente y singularmente lozano, de modo en que lo había vislumbrado en los sueños del espacio inmaterial y tiempo desenfrenado, cuando mi amigo había traspasado la valla, ingresado en la comarca más recónditas, hondas y prohibidas de la pesadilla, y mientras lo contemplaba, vi que la levantaba su cabeza con sus ojos negros líquidos hundidos y aterrorizados, y abría sus labios finos y oscuros como si fuese emitir un grito estremecedor. Ese rostro abominable y vacilante, oscilando sin cuerpo, brillante y lozano en la lobreguez, reflejo el espanto más genuino, agonizante y enloquecedor que nada de lo que se ha visto jamás en el cielo y en la tierra. No soy otra palabra en medio de aquel gemido remoto que se acercaba paulatinamente. No obstante, cuando seguí la mirada alucinante del rostro remodelador a lo largo de la luz hasta su origen, me hundí en un ataque de epilepsia y aullidos que atrajeron a los vecinos y a la policía. Por mucho que me empeño, nunca he conseguido explicar qué vi con exactitud. Tampoco aquel rostro petrificado lo ha podido explicar, pues aunque debió ver mucho más que yo, jamás volverá a hablar. Sin embargo, yo siempre estaré atento contra el devorador y burlón himnos, Dios del sueño, contra el cielo nocturno y contra la demencial ambición de la ciencia y la filosofía. Se desconoce lo que sucedió con precisión, ya que no únicamente mi mente distorsionada por la entidad pavorosa y extraña quedó minada del olvido, sino también muchas otras cosas, lo que no puede significar más que locura. Desconozco la causa, pero comentan que yo nunca he tenido ningún amigo y que el arte y la filosofía y la demencia poblaron desde siempre mi trágica vida. Los vecinos y la policía me aquietaron esa noche y un doctor me suministró algo para calmarme, pero nadie comprendió el espantoso suceso que había ocurrido. Mi amigo petrificado no les produjo ninguna conmiseración. Lo que hallaron en la cama del estudio los instó a laudearme, un modo que me provocó náuseas, que lo permite gozar de una celebridad que detesto ávidamente, mientras permanezco aquí sentado durante largas horas, cálidos, con la barba gris, paralítico, destruido, desquiciado por las drogas, apesumbrado y en continua veneración de lo que hallaron. Porque afirman que no vendí mi última estatua y me indican embelesados aquellos que la luz resplandeciente enfrió, petrificó y enmudeció. Esto es lo que queda de mi amigo, el amigo que me llevó a la ruina y a la demencia, una cabeza excelsa, marmórea, como solo pudo tallarse en la antigua Hélade y lozana, con una juventud fuera del tiempo y un rostro bello con la barba ovalado de labios sonrientes y frente olímpica, tupidos de cabellos ondulados y con una corona de amapolas. Comentan que en ese vehemente rostro rememoraron está tallado a imagen de su propio rostro, tal como era hace 25 años. En la base del mármol hay escrito un nombre simple en letras áticas: himnos.
Y bien, al final este es un pequeño vistazo en una bóveda de tesoros. Lovecraft sigue mostrando laberintos, nuevos laberintos a quienes tienen el placer de imaginar. Nos siguen cada vez que contemplamos una leve sombra, que sentimos que nos mira, un breve reflejo impulsado por la vista al que nos resguardamos en creer que no es real, al intentar ser racionales con algo que va más allá de nuestra cordura y cuyo solo acierto es decirlo, a estar atentos y escuchar un cuento, una respiración diferente, una densidad vista al pasar por un terrible incidente en que las cosas no van bien y parece que no mejorarán. Y ahí que hay una orgía de dioses caóticos que pueden destrozarlo todo en cualquier instante, y eso no está mal. Y pues bueno, eso sería todo por hoy y muchas gracias.